Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Te bendeciré en la tierra que fértil es, en lugares de leche y miel. Te bendeciré. Te bendeciré en lugar de desolación. Si cruzando el desierto estoy, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré al gozar de prosperidad. Cuando todo muy bien me va, te bendeciré. Te bendeciré si al seguirte voy a sufrir, si por ti tengo que morir, te bendeciré. Si derramas bendiciones, te alabaré. Si permites aflicciones, también lo haré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Un día tú darás y un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Un día tú darás y un día quitarás, mas yo siempre diré que te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Te bendeciré. Te bendeciré, mi Señor, tu glorioso nombre adoraré. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes, nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra, donde la palabra del Señor es anunciada, donde la palabra del Señor es de gran bendición para nuestra vida. Acompáñame a hacer esta oración por este tiempo. Señor, seas tú hablando a cada uno de nosotros, seas tu palabra, Señor, abriendo nuestro entendimiento para conocerte, Señor, para entender la obra que tú haces en cada corazón. Damos las gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Dios nos da a conocer por medio de las Escrituras la obra que Él está haciendo en nuestros corazones, el propósito por el cual Él nos ha llamado. Y también por medio de la palabra, el Señor Jesús nos da a conocer también qué es ser un discípulo de Él. Uno de los versículos que la palabra nos enseña está en Lucas capítulo 14,
verso del 27 hacia adelante, donde el Señor Jesús empieza a dar a conocer y menciona en medio de la multitud y sus discípulos dos ejemplos acerca de qué es ser un discípulo de Él. Vayamos con el verso 27 y dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y el Señor Jesús está hablando acá acerca de quién es su discípulo, o qué es lo que conlleva ser un discípulo de Él, ¿verdad? Cuando vemos aquel ejemplo que el Señor Jesús menciona y dice en el versículo 28 de aquel hombre que va a empezar a edificar una torre, ¿verdad? O un edificio, tiene que considerar bien el costo que conlleva edificar aquella obra. Tiene que calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla. No voy a hacer que una vez comenzado la base o el cimiento, no pueda acabarla y los demás se burlarán de aquel accionar de aquella persona. Qué interesante ejemplo que el Señor Jesús menciona. Y aunque pareciera que cuando leemos este ejemplo, pareciera que esto apunta a que el hombre tiene que tomar una decisión determinante acerca de seguir al Señor Jesús. Pero lo cierto es que lo que la palabra nos está enseñando acá es algo más profundo. Y lo maravilloso de la palabra es eso, que la palabra nos es dado para poder meditar en ella, para poder pasar tiempo con ella, para aprender a entender lo que la palabra del Señor nos está tratando de enseñar. Cuando la palabra del Señor también menciona acerca de aquel ejemplo de aquel rey que va a la guerra, ¿verdad? Primero tiene que considerar si puede hacer frente a su adversario. Tiene que considerar, ¿verdad?, los soldados que tiene, qué cantidad tiene o qué armamento tiene, si es lo necesario para hacer frente a su adversario. No vaya a ser que su adversario sea más poderoso en ello y vaya a ser derrotado. Qué interesante. Cuando leemos estos dos ejemplos, la pregunta que salta es: ¿por qué el Señor Jesús presenta estos dos escenarios? Un hombre que edifica una torre y un rey que va a la guerra. ¿Qué es lo que la palabra del Señor nos quiere enseñar? ¿Por qué la palabra o por qué el Señor Jesús da un ejemplo acerca de un hombre que edifica una torre y acerca de un rey que va a la guerra? ¿Qué relación tienen uno con el otro? Y ambos, ¿qué relación tienen con ser un discípulo de Él? ¿De qué el Señor Jesús está tratando de enseñarnos? Podemos decir que aquella persona que construye un edificio es aquella persona que está en una obra, ¿verdad? O aquel rey que va a contraer una guerra es aquella persona que va a estar en una batalla. Entonces, cuando vamos al primer ejemplo del Señor Jesús que menciona que aquella persona que está a punto de edificar aquella torre o edificio, ¿verdad?, donde tiene que
considerar los gastos o el costo, tiene que evaluar si tiene todo lo que necesita para acabar aquella obra. Y la pregunta es, cuando hablamos de que una persona está edificando algo, la pregunta es, ¿qué relación tiene con la obra que Dios está haciendo en la vida del hombre? Y la relación es de que Dios ciertamente está haciendo una obra y que Dios ciertamente está construyendo también algo en la vida de aquel que ha llamado, en la vida de aquel que ha sido hallado, en la vida de aquel que Él ha traído. Así como el hombre tiene que evaluar, ¿verdad?, o calcular los gastos para edificar aquella torre, el creyente tiene que entender algo tan maravilloso, de que el autor de la obra que Dios hace en su corazón, el autor de la obra que se está dando por medio de la palabra en su vida es Dios, y no él o ella, y no el hombre de por sí. El creyente tiene que entender por medio de las Escrituras que ciertamente Dios está construyendo algo, está formando algo en él o en ella. Y la palabra nos enseña que ciertamente cada persona que es hallada por Dios no viene como no viene de una forma tan sencilla para que pueda asimilar todo lo que la palabra muestra acerca de quién es Dios. Porque ciertamente la mente del hombre se encuentra saturada de muchas cosas, de muchos argumentos que este sistema de este mundo le ha implantado o le ha enseñado a cómo debe de caminar en esta vida, o en qué debe de confiar, o en dónde debe de estar puesta su confianza. Como dice la palabra en este versículo que está en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 5, que habla acerca de los argumentos que son derribados en la mente del hombre. Y dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La palabra del Señor nos enseña que Dios hace una obra, y esta obra comienza cuando la palabra empieza a derribar muchas mentiras, a derribar muchos argumentos falsos que ciertamente el ser humano, el hombre, ha abrazado como verdaderos por la condición en la que se encuentra, que cada persona que viene a este mundo, que nace en este mundo, nace con un corazón totalmente separado de Dios, nace con un entendimiento totalmente entenebrecido, oscuro, nace ciertamente lejos de conocer al Dios de la palabra. Es por eso que Dios empieza derribando argumentos, esos argumentos que el hombre ha abrazado por muchos años, por mucho tiempo, donde la mente del hombre está habituada a caminar de una forma, de una manera en esta vida, en este mundo, donde ciertamente Dios hace una obra tan profunda en el corazón del hombre. Y la palabra del Señor nos enseña también, cuando vemos este ejemplo acerca del rey que va a la guerra y va a entrar en batalla, pero tiene que considerar si puede hacer frente a su adversario o no. De la misma forma, el creyente tiene que reconocer y que entender que ciertamente está en una batalla, pero no contra la otra persona, o no contra el hombre como tal, sino la palabra nos enseña que el creyente está en una batalla constante. Y vamos a ir a la palabra para que la palabra nos pueda brindar esta verdad. Santiago capítulo 1, verso del 13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: cuando sean tentados, acuérdense de no decir Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie,
La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Así como este rey va a estar en una guerra, una batalla, y tiene que considerar y evaluar y ser consciente si puede hacer frente a su adversario o no. De la misma forma, el creyente tiene que reconocer y tiene que ser consciente y entender por medio de las escrituras, de la palabra, realmente quién es su adversario. Y la palabra te dice en Santiago que ciertamente cuando uno es tentado, no diga que Dios lo tienta, porque Dios no puede tentar con el mal, sino que son nuestros propios malos deseos, o llamada concupiscencia, que nos arrastran, que nos seducen, ¿verdad?, para pecar. Ahora la pregunta es, ¿habrá algo que pueda hacer el hombre frente a aquellos deseos? ¿Habrá algo que pueda hacer el creyente frente a aquellos deseos que se encuentran en su corazón? La respuesta es no. Ciertamente el hombre necesita de un Salvador. El hombre necesita ser renacido. Y para eso Dios lo ha llamado. Y para eso Él ha sido hallado, para que vuelva a nacer. Lo cierto es que el hombre tiene que reconocer, tiene que entender, aunque se nos dure esta palabra, tiene que comprender por medio de las Escrituras la miserable condición espiritual en la que se encuentra. Y el único medio para entender esta verdad es por medio de las palabras del Señor Jesús, o por medio de la palabra de Dios. En Marcos 7, del 20 al 23, la palabra nos da a entender un versículo muy interesante, o versículos, perdón, cómo el Señor Jesús nos muestra esta verdad. Dice, pero decía, el Señor Jesús empieza a hablar, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y la pregunta es, ¿qué es lo que contamina al hombre? ¿Lo que entra o lo que sale? Y la respuesta es lo que sale, es lo que le contamina al hombre. Su propio corazón contamina al hombre, poniendo al hombre en una posición de inmundo ante un Dios santo, santo, santo. ¿Habrá algo donde Dios pueda mirar al hombre y agradarse de él? Ciertamente no. No hay nada que Dios pueda ser de su agrado cuando mira al hombre, porque el hombre está totalmente contaminado por el pecado. Un versículo donde la palabra te ayuda y te brinda esta verdad es en Isaías 64, verso 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Este versículo te enseña que la mayor justicia que el hombre, la mayor obra justa que el hombre puede hacer es como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no es en lo que hace, sino en cómo se encuentra su corazón. La palabra del Señor nos enseña que el problema no es externo, sino interno. Se encuentra en su corazón. Y las acciones y las palabras que el hombre está haciendo hoy en día es una evidencia de su naturaleza corrupta o pecaminosa, que va en contra, que va en rebeldía
y es hostil ante un Dios santo y lleno de misericordia. Qué interesante cómo la palabra del Señor nos brinda esta verdad, cómo el Señor Jesús toma mediante sus palabras estos dos ejemplos acerca de este hombre que va a edificar una torre y acerca de este rey que va a la guerra. Cómo el hombre tiene que ver, ¿verdad?, si tiene todo lo necesario para acabar aquella obra, y cómo aquel rey tiene que considerar si puede hacer frente a su adversario antes de ir a la guerra. Así como el hombre evalúa el costo para construir aquel edificio, si tiene lo que necesita para acabarlo, o así como el rey ciertamente que tiene que considerar para hacer frente a su adversario, de la misma forma, aquel que ha sido alcanzado por Dios, aquella que ha sido llamada por Dios, tiene que reconocer y entender que la obra es de Dios, y que obra también Dios está haciendo en su corazón, generando en él o en ella una dependencia donde todo lo que necesita se encuentra en él, en Dios, en su palabra, en sus promesas. Qué importante y qué relevante es que el creyente pueda reconocer y entender su condición espiritual. Qué vital es que el creyente pueda entender esta verdad acerca de que él necesita ser renacido, de que ella necesita volver a nacer. La palabra después nos dice en el verso 33, te dice: así pues, cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El Señor Jesús termina con esto. Y ciertamente esta renuncia que menciona el Señor Jesús no es por imposición del hombre, no es por obligación siguiendo patrones o reglamentos, porque eso es lo que hace a veces la religión, sino es una renuncia generada, una renuncia producida por la palabra de Dios en la vida del hombre, que nos lleva ciertamente a abrazar la mayor obra de la historia, donde es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y eso conlleva a que el creyente empieza a desprenderse de sí mismo y empieza a desprenderse, dejando de poner su confianza en las cosas que este mundo ofrece. Como dice en Gálatas 6, verso 14, en la Nueva Traducción Viviente, dice Pablo, mencionó esto: en cuanto a mí, que nunca me jacte o nunca me vanagloríe de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado, y el interés del mundo por mí también ha muerto. Qué maravillosa palabra. Cómo ciertamente este evangelio se vive y no solamente se queda en palabras sueltas. El evangelio ha sido dado en nuestra vida para poder vivir de esta verdad, de esta palabra. Y esto conlleva a poner nuestra confianza en Dios, no solo de palabras, sino en hechos, donde Dios tratará, donde Dios moldeará, donde Dios ciertamente va a procesar cada corazón, porque ciertamente Él verdaderamente conoce cómo se encuentra tu corazón, donde nos recuerda una y otra vez la palabra del Señor, que el único medio de permanecer en su verdad es atesorando, es guardando sus palabras. Así que yo te animo en esta mañana, que la palabra del Señor crezca en tu vida personal, que la palabra pueda afinar tus oídos para que puedas
diferenciar o discernir qué es lo que realmente estás oyendo, para que la palabra pueda cada vez más alumbrar tu vida y puedas ver no lo que está pasando en tu vida, sino puedas ver realmente quién es Dios en ese escenario que te ha tocado vivir. Tenemos en esta mañana que la palabra del Señor siga obrando en tu corazón. Amén. Acompáñame a hacer esta oración. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra que tú has comenzado en nosotros. Ciertamente, Señor, tú eres el autor de la obra que has comenzado en nuestra vida, de principio a fin, Señor. Tú eres quien produce el querer como el hacer en nuestro corazón. Tú eres, Señor, quien guarda el corazón del hombre. Tú eres quien puede limpiar el corazón del hombre. Te damos las gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. No temeré nunca más. De terror nocturnal o saeta mortal sobre mí. Y a mi lado caerá como 1000 y otros 10,000 morirán, y tú me librarás. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Y me refugiaré en ti. Ángeles mandarás que me guardarán siempre. Y como 1000 caerán a mi lado, y diré, en ti confiaré. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Y a mi lado caerán como 1000 y 10,000 caerán. Y confiar en ti, Señor, siempre en ti confiaré. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano. Porque puesto mi fe en ti, no sobrevendrá mal. A salvo estoy en tu mano.
Muy buenos días, hermanos. El día de hoy quiero compartir con ustedes los siguientes anuncios. El primer anuncio es el tiempo discipulado, un tiempo necesario en nuestras vidas. Así que les animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo discipulado. Como dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. El versículo 20 nos indica a enseñar todo lo que Él nos ha mandado. El siguiente anuncio es que todos los jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar este video, te animo a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir en nuestras redes sociales de Facebook, Misión Campeones para Cristo de San Juan de Lurigancho. Muchas gracias.